Buenas tardes. El día de hoy les vamos a hablar de los orígenes de la educación en México y la educación colonial. Los orígenes de la educación en México se remontan a las culturas prehispánicas donde mayas, aztecas e incas desarrollaron sistemas educativos estructurados que respondían a sus necesidades sociales, religiosas y políticas. En estas civilizaciones, la educación se concebía como un proceso comunitario y obligatorio, destinado a preparar a los individuos para desempeñar roles específicos dentro de su sociedad. Los mayas, conocidos por sus avances matemáticos y astronómicos, enseñaban estos saberes en centros especializados, con escuelas como por ejemplo la Calmecac, para nobles jóvenes comunes. Los incas utilizaban sistemas amautas sabios encargados de instruir materias como historia, religión y leyes. En estas culturas, los métodos y técnicas de enseñanza se basaban en la observación, la repetición, el uso de relatos orales, la experiencia práctica, la participación en rituales, la transmisión de conocimientos y tradiciones era fundamental para preservar la identidad cultural y asegurar la continuidad de prácticas religiosas, agrícolas y militares. Los sacerdotes y líderes desempeñaban un papel central, pues eran quienes guardaban y guiaban el conocimiento sagrado, dirigían ceremonias y educaban a los jóvenes en astronomía, calendario, mitología y ritualidad. La formación de guerreros y de nobles tenía una gran importancia, especialmente en la cultura azteca, donde se enseñaba la disciplina, la estrategia, la resistencia física y los valores generales como el honor y el servicio. De igual modo, existía una educación diferenciada para mujeres y niños. Las mujeres aprendían actividades domésticas como el tejido, la cocina, las normas sociales, y los niños recibían instrucciones según su clase social, combinando valores, oficios y conocimientos rituales. La religión permeaba toda la educación prehispánica. Cada aprendizaje se vinculaba con la cosmovisión, los dioses, los ciclos naturales y las ceremonias que regían la vida comunitaria. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, la estructura educativa prehispánica fue transformada profundamente. La Iglesia asumió el control casi absoluto de la educación, convirtiéndose en la institución responsable de enseñar, evangelizar y modelar culturalmente a la población indígena. Las órdenes religiosas, franciscanos, dominicos, jesuitas, establecieron escuelas y misiones donde formaban a los indígenas en la doctrina cristiana, la lengua española y las prácticas europeas. Dentro de las misiones de evangelización, la educación indígena buscaba no solo transmitir la religión católica, sino también introducir nuevos hábitos de vida, normas morales y formas de trabajo. Los contenidos educativos para los indígenas se centraban en la memorización del catecismo, la obediencia a la autoridad, el aprendizaje de oficios, artesanías, cultura agrícola, la incorporación de la cultura española y otros términos educativos coloniales. Querían convertir a los indígenas en cristianos, mantener un orden social jerárquico y asegurar el dominio político y cultural de la corona española. Así, el sistema educativo colonial tuvo como base la evangelización y la disciplina religiosa, dejando atrás la educación prehispánica basada en cosmovisiones y tradiciones ancestrales. A través del control de la enseñanza, la Iglesia moldeó las nuevas formas de vida, pensamiento y convivencia que caracterizarían al México colonial, estableciendo las bases de una educación dirigida desde la autoridad espiritual política y orientada a integrar a los pueblos originarios dentro del nuevo orden colonial. Unidad 3 y 4. Educación en la época independiente y durante el Porfiriato. Tras consumarse la independencia de México en 1821, surgió la necesidad urgente de crear un modelo educativo propio capaz de unificar al país y dejar atrás la estructura heredada del periodo colonial. Los primeros intentos de un sistema educativo nacional buscaron organizar la enseñanza, establecer escuelas públicas y definir un proyecto que fortaleciera la vida civil de la nueva nación.
En este contexto, las ideas liberales provenientes de Europa cobraron gran fuerza. Proponían educación laica, científica, pública y accesible, alejándose del dominio religioso que había predominado por siglos. Durante este proceso comenzaron a surgir instituciones educativas clave como la Escuela Nacional Preparatoria y las primeras escuelas normales dedicadas a la formación de maestros pilares que permitían profesionalizar la enseñanza. Al mismo tiempo coexistían las escuelas de letras, heredadas de métodos más tradicionales, y las escuelas lancasterianas, que introdujeron una novedosa técnica en la que estudiantes avanzados servían como motores para enseñar a grupos numerosos, lo que ayudó a atender la demanda educativa en un país con escasez de docentes. Mientras tanto, la Real y Pontificia Universidad de México, establecida en tiempos coloniales, entró en decadencia tras la independencia. Fue considerada un símbolo del antiguo régimen con métodos rígidos y poco acordes al pensamiento moderno, lo que condujo a su eventual cierre. Para sustituirla surgieron los institutos científicos y literarios en varios estados del país, enfocados en una formación más moderna orientada a las ciencias, las humanidades y el desarrollo de funcionarios civiles. En 1833, la reforma educativa liberal encabezada por Gómez Farías y Mora representó un intento decisivo para transformar la educación mexicana. Se impulsó la enseñanza laica, científica y bajo control del Estado, aunque esta reforma enfrentó resistencia y no pudo consolidarse plenamente. Sus ideas resurgieron posteriormente como la parte de la consolidación liberal que fortaleció las bases para la educación pública nacional y secular. En este ambiente ocurrieron debates fundamentales como la relacionado con el artículo 3 de la Constitución de 1857, donde se discutió el papel del Estado, la libertad de enseñanza y la laicidad educativa. Paralelamente, las leyes de 1961 y 1865 representaron algunos de los primeros esfuerzos formales por crear un sistema educativo nacional unificado, aunque todavía con muchos límites. Con el ascenso del Porfiriato, la educación mexicana entró en una fase de modernización acelerada. El país adoptó un modelo educativo orientado al progreso científico, la disciplina y el orden. Esta transformación se sustentó en la introducción del positivismo, una corriente filosófica que defendía el conocimiento basado en la ciencia y la utilidad práctica, influyendo profundamente en la enseñanza. La Ley de Instrucción Pública de 1867, aunque previa al Porfiriato, marcó el inicio de este giro al establecer la educación laica, gratuita y obligatoria, principios que continuaron fortaleciéndose durante el régimen del Porfirio Díaz. El pensamiento educativo europeo, especialmente el francés y el alemán, influyó en los métodos, los planes de estudio y la organización escolar. Hacia el final de la República restaurada y el inicio del Porfiriato, se ampliaron las redes escolares y se consolidó el control estatal sobre la educación. En este contexto surgió el debate pedagógico porfiriano, en el que se discutía si la educación debía priorizar las humanidades o la formación científica y técnica para impulsar el desarrollo económico del país. Intelectuales y pedagogos como Gabino Barreda, Ignacio Manuel Altamirano, Enrique C. Rebsamen, Julio Lauscher y Manuel Flores Ramírez desempeñaron un papel decisivo. Sus aportaciones modernizaron la pedagogía, fortalecieron las escuelas normales y profesionalizaron la labor docente. La educación primaria, la Preparatoria Nacional y la Escuela Nacional de Altos Estudios experimentaron una reestructuración orientada al rigor académico, la ciencia y la formación ciudadana. La influencia del positivismo se extendió por todo el sistema, promovió la disciplina, el civismo, el método científico y la visión de una educación al servicio del progreso material. Finalmente, uno de los acontecimientos más significativos de esta época fue la creación de la Universidad Nacional en 1910, un proyecto impulsado por Justo Sierra, que reunió diversas escuelas superiores
en una sola institución, marcando el nacimiento de una educación superior moderna en México y sentando las bases de la actual UNAM. La educación durante la Revolución Mexicana. La educación durante la Revolución Mexicana atravesó una profunda transformación marcada por el deseo de construcción de un país más justo, igualitario y moderno. En un contexto de luchas políticas sociales, la educación se convirtió en una herramienta clave para definir la identidad nacional y enfrentar las desigualdades históricas que afectan especialmente a las comunidades rurales y indígenas. Desde los primeros años de la Revolución, los distintos actores políticos consideraron que el antiguo sistema educativo centralizado y elística era infusionante para entender las necesidades de un país profundamente diverso y desigual. Uno de los elementos más influyentes de este periodo fue la educación socialista, una corriente que cobraba fuerza mundialmente y que proponía que la escuela debía formar ciudadanos conscientes, críticos y la solidaridad. La educación socialista en México tenía como finalidad combatir los privilegios de las clases dominantes, promover la igualdad social y orientar la enseñanza hacia el trabajo productivo. Bajo esta visión, la escuela dejaba de ser únicamente un espacio de instrucción académica para convertir en un centro de transformación social. Se busca que los estudiantes comprendieran su realidad, participaran activamente en la comunidad y adquirieran habilidades que les permitieran mejorar sus conocimientos de vida. En ese marco, uno de los acontecimientos más trascendentes fue la creencia de la Secretaría de la Educación Pública, SEP, en 1921, bajo el liderazgo de José Vasconcelos. Aunque su consolidación institucional pertenece más a la etapa pro-revolucionaria, su origen se ensaía en los ideales de la revolución. La SED nació como un organismo central encargado en organizar, unificar y extender la educación por todo el país, con un enfoque humanista, nacionalista e incluyente. El proyecto vasconcelista impulsó campañas de alfabetización, misiones culturales y la creación de bibliotecas, bajo la convicción de que la educación era el motor fundamental del progreso nacional. En este periodo también cobró gran relevancia a la educación rural y indígena, debido a que la mayoría de la población vivía en el campo en condiciones de extrema pobreza y con límites de acceso a la escuela. La revolución enfatizó la necesidad de acercar la educación a estas comunidades para dignificarlas y promover su desarrollo. Las escuelas rurales se convirtieron en centros comunitarios donde los maestros no solo enseñaban a leer y a escribir, sino que también promovían la higiene, la agricultura, la mejorada, la convivencia democrática y las valoraciones de las culturas locales. Al mismo tiempo, se impulsaron programas educativos dirigidos específicamente a poblaciones indígenas, reconociendo su diversidad cultural y buscando integrarlas a la vida nacional sin negar su identidad. Paralelamente surgió la propuesta de la educación racionalista, inspirada en corrientes educativas europeas como la Escuela Moderna de Ferrer. Esta corriente defendía una educación basada en la razón, la ciencia y la libertad de pensamientos, rechazando cualquier forma de dogmatismo, especialmente en el religioso. La educación racionalista veía al estudiante como un ser autónomo que debía aprender mediante la experiencia, la reflexión y el cuestionamiento crítico. De esta manera se buscaba formar ciudadanos capaces de comprender su entorno sin recurrir a las verdades absolutas impuestas por la tradición o la autoridad. La coexistencia de la educación socialista, la racionalista y el impulso de la educación rural y indígena dio como un resultado panorama educativo complejo y dinámico, donde las escuelas se convirtieron en espacios de experimentos pedagógicos. Los ideales revolucionarios influyeron en la forma de concebir la educación como un derecho social y un medio para transformar la vida colectiva. Bajo estas propuestas se consolidó la idea de que la escuela debía atender tanto las necesidades materiales de la población como su forma cultural y cívica. En conjunto, la educación durante la Revolución Mexicana representó un proyecto en renovación nacional, más en una reforma de contenidos. Se trató de una transformación profunda
del sentido mismo de educar. La escuela se convirtió en un instrumento para combatir la desigualdad, integrar el país culturalmente y promover la justicia social. Las bases creadas en esta etapa continuaron influyendo en las políticas educativas durante las décadas, marcado en el camino hacia el sistema educativo más incluyente nacional y orientado en el bienestar del pueblo. Educación contemporánea en México. Retos y desafíos actuales, desigualdad, baja calidad, falta de infraestructura y actualización docente. Implementación de reformas educativas, cambios constantes para mejorar. Evaluación, métodos y organización. Internacionalización de la educación, intercambios, estándares globales y cooperación académica. Corrientes pedagógicas en la historia educativa, influencia de enfoques como constructivismo, humanismo y pedagogía crítica. Cambios al artículo número 3, ajustes de localidad obligatoria, calidad, derechos y enfoques humanistas. Jerarquía de la legislación educativa, construcción, leyes generales, reglamentos, planes y programas. Reformas 2012 y 2019. Evaluación docente obligatoria y enfoque en calidad. Elimina evaluación punitiva y adopta modelo humanismo. Organismos que regulan el ingreso al magisterio. Autoridades educativas federales y estatales mediante sistemas de admisión. Enfoques del sistema educativo mexicano: humanista, inclusivo, intercultural, científico y con perspectiva de derechos. Nueva escuela mexicana. Modelo centrado en comunidad, inclusión, valores y aprendizaje significativo. Educación contemporánea en México. Retos y desafíos actuales. Desigualdad, baja calidad, falta de infraestructura y actualidad docente. Implementación de reformas educativas, cambios constantes para mejorar, evaluaciones, métodos de organización, internacionalidad de la educación, intercambios, estándares globales y cooperación académica. Corrientes pedagógicas en la educación. Influencia de enfoques como constructivismo, humanismo y pedagogía crítica. Cambios al artículo 3, ajustes a la laicidad obligatoria, calidad, derechos y enfoques humanistas. Jerarquía de la legislación educativa. Construcción de leyes generales, reglamentos, planes y programas. Reformas 2012 y 2019. Evaluación docente obligatoria y enfoques en la calidad. Elimina evaluaciones punitivas y adopta modelo humanista. Organismos de regular el ingreso al magisterio. Autoridades educativas federales y estándares mediante sistemas de admisión. Enfoque del sistema educativo mexicano: humanismo, inclusión, intercultural, científico y perspectiva de derechos. Nueva escuela mexicana. Modelo centrado en comunidad de inclusión, valores y aprendizaje significativo.